Vamos a pasar a nuestro tiempo para recibir nuestra porción de aceite. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Te agradecemos, Señor, porque tú eres esta porción que necesitamos día tras día. Y estamos aquí delante de ti, Señor, para recibir esta porción, que sea nuestro suministro, Señor Jesús. Amén. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Juan Carlos Olivares. Así que adelante, hermano. Amén. El tema de hoy, hermanos, se llama La vida y la conversión de Saulo. Y este es un tema profundo. Realmente, si logramos ver todo lo que el Señor nos quiere mostrar esta noche, de verdad que va a haber algo en nosotros que va a cambiar. De repente, nuestra consagración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que has separado para nosotros. Anhelamos escucharte como María a tus pies, Señor. Oh, Señor Jesús, usa nuestros labios, tanto para el mensaje como para el compartir, Señor. No queremos añadir nada de nosotros. Tú eres lo perfecto, lo puro. Tú eres lo que infunde vida. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Danos ese espíritu de sabiduría y revelación para ver lo que tienes preparado para nosotros. Y luego de verlo, poder experimentarlo. Gracias, Señor. Amén. Comenzamos entonces, hermano. La vida y la conversión de Saulo. Dice, el propósito de nuestra consagración al Señor es que vivamos atentos a Él. Recuerden esta frase, hermanos. El propósito de nuestra consagración al Señor es que vivamos atentos a Él. No es que leamos la Biblia, no es que entremos a todas las reuniones. El propósito es que vivamos atentos a Él. ¿Cómo estaba María? María estaba sentada a sus pies, poniendo atención a lo que el Señor hablaba, mientras otras estaban haciendo cosas, atendiendo, se supone, ¿cierto?, a los hermanos, etc. Pareciera que estaban en la obra, pero lo crucial es que no estaban atentos a Él. Amén. Tenemos 3 puntos para el desarrollo de este tema. El primero es que la religión y la tradición contra Cristo y la revelación de Cristo. El segundo dice convertido de todo a Cristo mismo. Y el tercero, Dios tiene el deseo de que seamos uno con Cristo, llenos de Él y ocupados por Él para vivirle. Antes de continuar, hermanos, fíjense los 3 puntos como van en secuencia. Primero, ¿contra qué se peleaba, no? Contra la religión y la tradición. Ya sabemos cómo están representadas estas dos cosas en el pueblo de Israel, ¿no? Judío. ¿Y contra quién estaban? Contra Cristo y contra la revelación que el Señor había dejado, ¿no? Pero una vez que Saulo, que perseguía a los cristianos, se convirtió al Señor, él fue convertido de todo, en todos los ámbitos. Dejó la religión, dejó la tradición, dejó, y se quedó finalmente solo con Cristo. Y tercero, el mensaje nos dice cuál es el deseo del corazón de Dios. Dios tiene el deseo de que seamos uno con Cristo, llenos de Él y ocupados por Él para vivirle como nuestra persona. Y ahí, verdaderamente, Él tendrá la expresión que necesita acá en esta tierra. Amén. Vamos adelante. La religión y la tradición contra Cristo y la revelación de Cristo es el primer tema. Y aquí este punto es bien importante. Dice, como cristianos debemos conocer el plan eterno
que Dios tiene en este universo. El plan de Dios con miras a su propósito y deseo único. Esto es lo que vamos a desarrollar en estos puntos. Dice, en el capítulo anterior, en el que se vio el sábado pasado, vimos el nacimiento y la religión de Saulo. En este capítulo queremos avanzar y ver su vida y su conversión. Adelante. En Gálatas 1:13 dice, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Saulo perseguía a la iglesia de Dios, no por ser pecaminoso, sino por ser religioso. Muchas veces vamos a tratar de hablar del Señor y se nos van a tirar con todo. ¿Por qué? Porque el religioso no acepta las cosas como el Señor nos la presenta. Ellos siguen doctrinas, siguen conceptos, religión. Segundo punto dice Gálatas 1, del 14, ahí hay algo que está mal, 14 al 16, Pablo sigue al decir, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, hermanos, y está subrayado, ese pero en Efesios 2:4 también dice, pero cuando agradó a Dios. Ese pero es fundamental. Hay un cambio en ese pero. Él era, de la manera como está descrita, en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esto es precioso, y esto es válido también para todos nosotros. Nosotros no estuvimos en el judaísmo, es lo más probable. Estuvimos en la religión, quizás. Estábamos terribles en el mundo, tal vez. Pero, hermanos, cuando agradó a Dios, Él que nos apartó desde el vientre de nuestra madre, nos llamó por su gracia. Hoy Él está llamándonos nuevamente. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en nosotros. Esa es nuestra tarea, hermanos. Yo les decía, compartía con algunos hermanos, les decía, el punto más cumbre de todo esto, vamos a llegar a verlo, ojalá el Señor nos lo presente de esa manera, está en la consagración. El siguiente punto dice que en el pasaje que acabamos de leer se encuentran 4 entidades importantes. La primera, la religión. Eso ya lo vemos en Saulo, ¿no? Y la religión trae la tradición, va de la mano. Pero, aquí está el pero. El Señor nos pone a Cristo delante. Y no solo a Él, sino su revelación. Y esos son los 4 puntos que tocan esos pasajes que hemos leído. El siguiente. La religión está en contra de Cristo y las tradiciones están en contra de la revelación de Cristo. Fíjese que todo esto está absolutamente relacionado. No fue escrito estos pasajes de la palabra de una manera como le pareció al apóstol. No, esto está absolutamente relacionado. La religión en contra de Cristo, o sea, el 1, en el punto 3, el 1 contra el 3, y la tradición, que es el 2, contra la revelación de Cristo, que es el 4. Y ahí tenemos la figura de lo que está narrando Pablo ya en ese momento, de aquel que él fue,
Saulo. El siguiente. No tengo la intención de ayudar a los demás a ser religiosos. Por el contrario, quiero hacer todo lo posible por derribar todo asunto religioso que esté en usted. Oro al Señor pidiendo que abra sus ojos y le dé la oportunidad de apartarse de una religión e irse a una persona viviente, Cristo, y de apartarse de tradiciones e irse a la revelación de Cristo. Esto lo dice el hermano que desarrolla este tema con la guía del Señor, y nosotros debemos apropiarnos de esto. ¿A cuántas personas religiosas conocemos? Y cuando le vamos a predicar de la manera tradicional, por decirlo de alguna manera, ellos se oponen. Por eso dice que abran sus ojos. Oro al Señor pidiendo que abra sus ojos. Entonces, hermanos, antes de salir y hablar con alguien, es más, si va en el micro y usted quiere hablar con la persona que está a su lado y hablarle del Señor, antes de abrir su boca, ore al Señor. Que Él abra los ojos de esa persona, que abra sus oídos y de esa manera que pueda conocerle a Él y hacerse uno con Él. El siguiente. Dice que en Filipenses 3, Pablo habla de todo lo que era y tenía en su ser natural. Fíjense todos los aspectos, ¿no? O sea, todo lo que pedía en ese momento la religión. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, llegué a ser irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense, todo lo que él describe era como decir, era un premium, ¿no? Una persona del top más alto que se podría imaginar en lo que era la religión judía. Sin embargo, él dejó todo eso y lo estimó como pérdida por amor de Cristo. Amén. ¿Seguimos? ¿De qué fue convertido este joven? Esta es una pregunta interesante. ¿De qué fue convertido este joven? Veamos la respuesta. Según las Escrituras, Saulo fue convertido de la religión a Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta que queda en nosotros estragos de lo que hizo la religión en nosotros. Necesitamos darnos cuenta de esto. ¿Para qué? Yo veo, por ejemplo, una persona fallece, la familia quiere hacerle una misa, en general, ¿no? Y pasan, y ahí ocurren conflictos. O sea, la religión siempre se levanta en contra. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Pero para poder ver, también Apocalipsis nos dice que debemos comprar colirio. Y eso significa pagar el precio. Vamos al siguiente punto. Mire el cristianismo actual y pregúntese qué porcentaje ocupan las actividades, los programas y las obras externas y qué porcentaje ocupa la vida interior en el cristianismo actual. Entonces, muchas veces procuramos hacer cosas para Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para Dios? Solamente rendirnos a Él. Solamente abrirnos y dejar que Él actúe y lleve adelante su obra.
El siguiente punto. Todo el tiempo, hermano, debemos comprender, experimentar, disfrutar, aplicar y apreciar a Cristo, aquel que vive. Todo el tiempo. Sé que no es fácil. Sé que no lo hacemos siempre. Me incluyo, por cierto. Pero debemos procurar en nuestra oración que el Señor nos lleve a tener esta experiencia que tuvo Saulo, ¿no? Cuando pasó por este proceso de conversión y llegó a ser ese apóstol que nosotros de alguna manera conocemos. Adelante. El segundo punto que vamos a desarrollar es convertido de todo lo que era, de todos esos puntos que narró, que describió, que era como su currículum, convertido de eso a Cristo mismo. Entonces, aunque usted haya sido regenerado, es posible que en la práctica hoy necesite ser realmente convertido de lo tradicional, de lo religioso, a un Cristo viviente. ¿Por qué razón? Hay muchas razones. Hay muchas cosas que nos han dañado en el pasado. Experiencias negativas, inclusive con hermanos cristianos. Hay muchas situaciones, pero hay una sola que nos puede salvar. Y esa es Cristo viviente. El Cristo viviente es lo único que puede sanarnos, aparte de salvarnos, sanarnos, curarnos y llevarnos a la estatura y plenitud que Él necesita que tengamos, a la plena madurez. El siguiente, hermano. Uno es regenerado de una vez para siempre, pero no es convertido. No experimenta un cambio en la vida de una vez para siempre. Este es un proceso y eso tenemos que verlo. Es como un niño. Nace, es un niño, perfecto. Es un ser humano, sí es un ser humano. O sea, pasó por el proceso de regeneración, llegó a ser un hijo de Dios, sí. Pero, ¿es maduro? No es maduro. Necesita pasar el proceso para llegar a la plena madurez. Y eso se hace en lo físico, con la alimentación, etcétera, etcétera, y en lo espiritual, ganando más Cristo cada vez. Adelante. Entonces, ser cristiano no es un asunto de conocimiento, de simplemente estudiar la Biblia según la letra, por escrito, sino de relacionarme con el Cristo viviente como mi vida. Con este entendimiento, debemos empezar a servir al Señor. No es mi conocimiento. No es porque hablo más bonito que los hermanos o porque no sé qué. No, hermanos. Tenemos que tocar el espíritu de la palabra. Si no logramos tocar el espíritu de la palabra y eso solamente llega a ser letra para nosotros, hay un versículo que dice que la letra mata. ¿Por qué mata? Porque nos hace creer que somos los que manejamos la información y podemos hacer esto y podemos hacer. Y lo que el Señor quiere es deshacer. Quiere llevarnos a ser, no a hacer, sino a ser Cristo, la expresión de Cristo mismo, del verbo ser. Eso tenemos que considerarlo siempre. De esa manera y solo de esa podremos servir al Señor. El siguiente punto. Cuando usted sirve al Señor, es fácil ser tentado y prestar atención a la obra y no al fluir de la vida, ni a la obra que procede de este fluir. Hermanos, muchas veces hemos visto, inclusive en el recobro, a hermanos que querían ser alguien. Hermanos que luchaban por ser ancianos, responsables, etc. Y provocaron grandes problemas, inclusive división. Y llegaron a ser alguien
No, porque el Señor no permite esas cosas. Cuando uno va en contra de los hermanos, está yendo en contra del Señor. Y fíjense que en Hechos 9:4, cuando Saulo perseguía a los cristianos, se apareció el Señor, apareció una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo tuve la oportunidad de estar en Anaheim en un entrenamiento y justo tocaron ese tema, el me corporativo. No era solo a Jesús, sino a los miembros de su cuerpo. Él la cabeza y toda su iglesia, miembros de su cuerpo. Y cuando Saulo perseguía a los cristianos, o cuando uno persigue a un hermano, habla mal, etc., estamos hablando mal del Señor. Entonces, ¿es fácil ser tentado? Por supuesto que es fácil. Hablar algo en contra es fácil, aflora. Prestar atención a la obra también, tengo que hacer esto otro, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay del fluir de la vida? ¿Qué hay? Entonces, es importante que si hay una obra y al Señor le place ponerme en esa obra, debe haber un fluir, debo dejarme guiar. No debo hacer de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mi formación, yo que tengo tantas carreras, que estudié, tantas maestrías y no sé qué más. Hermanos, debo volverme al Señor y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? El siguiente punto, debemos laborar en el Señor, pero nuestra labor no debe ser un obstáculo entre nosotros y el Señor viviente. Lo más importante es el Señor viviente mismo. Él es lo importante. Si laboramos, laboramos en Él, con Él y para Él. Siguiente. Necesitamos ser convertidos no necesariamente de algo pecaminoso o malvado, sino de lo bueno, lo religioso, de los sustitutos de Cristo que le impiden ocupar. Fíjense todos estos verbos: ocupar, llenar, saturar, empapar y poseer todo nuestro ser interior. Entonces, ¿qué le impide al Señor lograr su meta? Nosotros mismos. Por ello, debemos dejar lo bueno, lo religioso y todo lo que sustituye a Cristo. Así, dejamos el espacio para que Él entre, nos ocupe, no solo eso, nos llene, rebose, o sea, nos sature, nos empape, es decir, que podamos darle a otros el Cristo que tenemos dentro y poder poseer y que Él posea todo nuestro ser interior. Adelante. El punto 7 nos dice: mi deseo es tener comunión con ustedes y ayudarles a entender que el plan de Dios equivale a forjar a Cristo mismo en ustedes. Esta es la meta de Dios, su intención final. Recuerden que el libro que estamos estudiando se llama El plan, un joven en el plan de Dios. Entonces, mi deseo y el deseo de todos los hermanos que servimos es tener comunión siempre con ustedes, ayudarles a entender en qué consiste el plan de Dios. Y consiste en una sola cosa: forjar a Cristo en cada uno de todos, ustedes y mi persona. Esta es la meta de Dios, su intención final. El siguiente. La regeneración es una conversión, pero
una conversión para nosotros los cristianos no es una experiencia de una sola vez para siempre. Necesitamos experimentar muchas conversiones. O sea, la regeneración es el primer peldaño. Y de ahí tenemos que empezar a subir la escalera, subir, hasta que lleguemos a la plena madurez, que sería haber experimentado todas las conversiones que el Señor tiene preparadas para nosotros. El siguiente punto: cualquier cosa, no importa cuán buena sea, puede llegar a ser un obstáculo, un impedimento entre usted y Cristo, el cual toma el lugar de Cristo y lo sustituye en su vida. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y eso es algo que siempre debemos estar orando: Señor, líbrame de cualquier obstáculo que impida mi relación contigo, que impida que yo me abra a ti y que impida que tú llenes todo mi ser. Oh, Señor Jesús. Amén. Siguiente punto: que todos seamos convertidos de todo lo que no sea Cristo a la persona viviente de Cristo mismo. Fíjese que dice que todos seamos. Hermanos, se está aplicando nuevamente el verbo ser y sabemos quién es el verbo ser. ¿Quién eres? Y él dijo: yo soy. Yo soy el que soy. Y ese soy, ese verbo, es el que produce en nosotros esta conversión. Sacando, eliminando todo lo que no es Cristo y digamos, llenándonos con su propia persona, de tal manera que podamos tener y llegar a ser la expresión de ese Cristo vivo. Adelante. Y entramos al último punto, que dice: Dios tiene el deseo. Hermanos, Dios tiene el deseo. Ojalá lo pueda repetir en su lugar. Dios tiene el deseo de que seamos uno con Cristo, llenos de Él y ocupados por Él para vivirle. El primer punto dice: debemos ver lo que es el plan de Dios. ¿En qué consiste el plan de Dios? En que seamos uno con Él, con Cristo, que seamos llenos de Él, ocupados por Él. ¿Para qué? Para vivirle y llegar a ser su expresión. Adelante, hermano. Fíjense, esto es un ejemplo, ¿no? Es una tipificación. Dice: en un joven mundano no vemos a Cristo. Y en uno religioso tampoco vemos nada de Cristo. Y para esto podemos utilizar como ejemplo dos botellas. El propósito de estas dos botellas es contener algún tipo de bebida. Tal vez una botella esté muy sucia y la otra limpia, pero las botellas no fueron hechas simplemente para estar limpias. Fueron hechas para ser llenas de cierta bebida. El Señor nos presenta en su palabra que somos vasos. ¿Vasos cualquiera? ¿Vasos para qué? Somos vasos para contener el tesoro. Y ese tesoro es Cristo mismo. Pero ese tesoro quiere tener su expresión. Un vaso transparente, limpio, expresa, en este caso, la bebida, de acuerdo al ejemplo que estamos leyendo acá en el punto 2, expresa la bebida que está en el vaso o la botella. Entonces, para que la suciedad del vaso, que son todas nuestras cosas, todo nuestro pasado, religión, etcétera, etcétera, para que todo eso sea limpio y solamente aflore y sea expresado el Cristo viviente en nosotros. Siguiente punto. Del mismo modo, dice: Dios no desea simplemente tener a muchas personas limpias, sino a muchas personas llenas de Cristo. No quiere a personas religiosas, sino a cristianos.
Un cristiano es un Cristo hombre, hermanos. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Un cristiano es un Cristo hombre, un hombre lleno de Cristo, mezclado con Él, perdido en Él. Es decir, lo único que aflora en un cristiano es Cristo. Por eso el apóstol pudo decir, ya no vivo yo. Ese yo fue anulado. Más vive, ¿qué dijo? Más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe. Entonces, toda la constitución de ese Cristo hombre que fue Pablo, toda su constitución era Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esa instancia? Porque fue gatillado todo por la fe, que es Cristo mismo. Él es nuestra fe. Amén. Vamos adelante. El cuarto punto es un poquito largo, pero es importante ver todos los detalles. Dice, espero que el Señor haya abierto nuestros ojos para que veamos que el plan de Dios consiste en revelar a su Hijo en nosotros, a fin de que seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa? Consiste en revelar a su Hijo en nosotros. Podríamos graficarlo con el versículo que dice en Juan 8:32, conocerás la verdad, es decir, a Cristo, y la verdad nos hará libres. ¿De qué? De toda la suciedad, de todo lo viejo, de toda la religión, de todas esas cosas, experiencias negativas que hemos vivido, etcétera, etcétera. Y de esa manera, es decir, cuando el vaso sea limpio, ¿qué forma va a tener ese vaso? Va a ser conformado a la imagen, en este caso de Cristo. Entonces, la intención de Dios y su plan no consiste en que seamos religiosos, buenos, espirituales o conocedores de las Escrituras, sino que seamos llenos de Cristo, ocupados y poseídos por Él, saturados y empapados de Él y compenetrados y mezclados con Él. Fíjense todo el proceso. Ahí está todo el proceso de la conversión de Saulo para llegar a ser ese apóstol Pablo que escribió todas las cartas que conocemos. Entonces, voy a repetir. ¿En qué consiste la intención de Dios y su plan? En que seamos llenos, ocupados, poseídos, saturados, empapados, compenetrados y mezclados con Él. Eso para resumir. Siguiente punto. Pablo nos dice en Filipenses 3, 7, 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo fue llevado al entendimiento de que lo único del universo que valía la pena ganar era a Cristo mismo. Cuán importante es esto y cuán profundo, hermanos. Cuán profundo. Muchas veces priorizamos otras cosas que al Señor mismo. El siguiente punto. En Filipenses 3:3 dice, Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La expresión servimos por el Espíritu de Dios también puede traducirse adoramos a Dios en el Espíritu. Fíjese cuán precioso es esto. Si yo me vuelvo a mi espíritu, estoy cara a cara con Él. Segunda de Corintios 3, 16, 17 y 18. Dice que el velo, cuando me vuelvo a Él, el velo es quitado.
y estoy como frente a un espejo, cara a cara con Él. ¿Y qué hace Él? Su gloria resplandece. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Hijo de Dios, como por el Señor Espíritu. Todo eso ocurre cuando nos volvemos a nuestro Espíritu. Y de repente estamos segundos solamente ahí y volvemos a nuestro yo. Pero nos volvemos al Espíritu y volvemos a estar en esa situación tan preciosa, cara a cara, como frente a un espejo. Adelante, hermano. Esto es similar, dice, a lo que dijo el Señor Jesús en Juan 4:24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren. No se puede adorar físicamente, no tiene sentido eso. La religión nos lleva muchas veces a hacer eso, pero nosotros estamos conociendo la verdad. Estamos conociendo a Cristo para que haya una conversión genuina en cada uno de nosotros, nombre por nombre de todos los que están escuchando. Amén. Adelante. Filipenses 3:3 también nos dice que Pablo no se gloriaba en su religión, en su pureza, en su limpieza, ni en su actividad religiosa. Él se gloriaba en Cristo Jesús. En eso tenemos que fijar nuestra mente, nuestro corazón completo. Nuestras emociones deben estar sometidas a la gloria de Dios. Amén. No solo el mundo y el pecado pueden impedirnos buscar a Cristo y mantenernos alejados de Él. Incluso las cosas buenas, las religiosas y las relacionadas con Cristo pueden impedirnos buscar a Cristo y estar ocupados con Él mismo. Y esto tiene que ver con la obra. Nosotros decimos, pero yo trabajo, me esmero por ayudar, cooperar en la vida de iglesia, y hago esto otro. El Señor necesita que usted haga tantas cosas. El Señor necesita que no le impidamos el paso a Cristo para llegar a estar ocupados de Él en nosotros y ser su expresión. El siguiente punto. Por lo tanto, hermanos, debemos aprender la lección de siempre considerarlo todo como pérdida por amor a Cristo. Les voy a contar una anécdota que no la he contado nunca, pero creo que el Señor me permite hacerlo. Yo trabajaba en una empresa grande acá en Perú. Era gerente comercial, me pagaban unas cifras enormes y había una gerente de recursos humanos que cuando yo llegué, en las capacitaciones ponía inciensos y hacían el on y no sé qué otras cosas. Cuando yo asumí ya el cargo y todas las cosas fueron para bien, quité ese tema, las personas empezaron a recibir al Señor. Yo no les predicaba, o sea, la capacitación es la capacitación, y poco a poco muchos de ellos recibieron al Señor. Era un equipo grande de ventas. Pero esta señora no se quedó contenta con haber sido eliminado su esquema, y en el fondo inventó algo que nunca se me habría ocurrido hacer, que era contratar a un familiar. Hizo todo para que el familiar postulara y lo hizo ingresar y dijo que yo lo había llevado. Bueno, como hubo desconfianza ahí de parte del gerente general, di un paso al costado y me quedé sin trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué habría hecho usted? Un hermano decía, es fácil dar gracias a Dios
cuando todo está bien? ¿Y qué hace cuando usted está hospitalizado, por ejemplo, y lo van a operar del corazón? ¿Le da gracias a Dios? ¿Le declara que lo ama? Cuando tiene un problema con su marido, con su esposa, con su hijo o con un compañero de trabajo, no lo sé. ¿Le damos gracias a Dios? ¿Consideramos todo ese dolor, esa situación como pérdida por amor a Cristo? Eso tenemos que ver, hermanos. Tenemos que medirlo y tenemos que darle gracias al Señor por hablarnos esta noche lo que nos está hablando. El siguiente punto. Debemos recordar que el plan de Dios es forjar a Cristo en nosotros y debemos prestar atención a Cristo mismo, no a ninguna otra cosa. No queremos permitir que algo entre en nuestra vida que sustituya a Cristo. Hermanos, debemos ser muy cuidadosos en este sentido. Nada debe sustituir a Cristo. Y en nada significa nada. El nada de Dios es absoluto. Nada. No voy a dar ejemplos para que no se vaya a sentir mal alguien. Pero eso es lo que Dios quiere. Un corazón sincero. Una apertura total. Sin restricciones. Esto es como, y lo poníamos como ejemplo en muchas oportunidades, esto es como invitar al Señor a nuestra casa, dejarlo pasar, pero solamente hasta el living. No puede pasar a los cuartos, puede pasar al dormitorio, no, solamente al living. Y lo tenemos ahí sentado al pobre Señor sin darle la opción de poder entrar a todas nuestras partes internas. Entonces sí lo recibí en mi espíritu, ahí está tranquilito, pero no lo dejo entrar a mi mente, no lo dejo entrar a mis emociones, a mi voluntad, no la someto mi voluntad a Él. Entonces estas cosas tenemos que tenerlas presentes, hermanos. El siguiente punto, dice que en Filipenses 3:3, Pablo dice, porque nosotros no somos la circuncisión. Esto lo habíamos leído, ¿no? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La expresión servimos por el Espíritu de Dios también puede traducirse adoramos a Dios en el Espíritu. Siguiente. Pablo quería ser mezclado con Cristo, transformado con Él, a fin de llegar a ser un miembro auténtico suyo. ¿Miembro de qué? Miembro del cuerpo. Si usted busca a Cristo y la experimenta de esta manera, tendrá el poder, el fruto, la espiritualidad y todo lo que sea bueno a los ojos de Dios. Esto es bien importante considerarlo, hermanos. Y el siguiente punto, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Y usted puede repetirlo ahí en su lugar. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Gracias, Señor, porque te tengo a ti. Y eso para mí es ganancia. El siguiente punto. La vida de Pablo consistía en vivir a Cristo. Ahí están los versículos, por tiempo no los vamos a leer. Oh, Señor, para él, el vivir era Cristo, no la ley ni la circuncisión. No quiso vivir la ley, sino vivir a Cristo. No quiso ser encontrado en la ley, sino en Cristo. Esto tenemos que tenerlo y considerarlo siempre. Reitero, no es fácil, pero dejándonos ayudar por Él, Él es el vencedor. Él va a vencernos, va a vencer lo viejo que hay en nosotros y va a llevarnos a la victoria, hacernos los vencedores que Él necesita. Me parece que queda un punto más. Cristo no solo era su vida interna, sino también su conducta externa.
Entonces aquí hay algo, una fuente, que era la vida interna, y una expresión, que era su conducta externa. Si usted tiene una ampolleta, no sé cómo le dicen en Colombia, pero una ampolleta, si está, el interruptor está apagado, esa ampolleta no produce nada. Pero si usted enciende el interruptor, es decir, la fuente de la energía, esa ampolleta va a tener una expresión, va a dar luz. Lo mismo ocurría con este hermano, ¿no? No solo tenía la fuente de vida, que era Cristo mismo, sino también en su comportamiento, Cristo era expresado. En 2 Corintios, en el capítulo 11, él habla de todas las cosas que padeció, los naufragios, los golpes que le dieron, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que está describiendo ahí? Está describiendo la forma de vida que el Señor tenía. Por eso dice que vivía Cristo, porque o sea, Cristo vivía en él. Él era uno con Cristo, tanto en vida como en conducta. Él y Cristo, ambos, tenían una sola vida y conducta. Vivían juntos como una sola persona. Nuestra oración, hermanos, les recomiendo, oren. Señor, quiero tomarte como mi persona. Ya no quiero ser yo. Quiero que Cristo sea en mí, mi persona. Finalmente, hermanos, experimentar normalmente a Cristo equivale a vivirle, y vivirle es magnificarle siempre, sin importar las circunstancias. Entonces, no importa lo que suceda, sino volvámonos al Señor y Él nos dirá qué hacer. Él nos dirá, seguramente eso que pasamos es porque el Señor quiere limpiar algo de nosotros que todavía está dañado. Démosle gracias al Señor por las cosas que nos suceden. Siempre hay un objetivo, y ese objetivo es eliminar lo que no sirve y aumentarse Cristo en nosotros. Veámoslo así y vamos a ver, hermanos, cómo ese Cristo nos empieza a dar su paz, su gozo, todo lo que Él es, para poder magnificarlo y llevarlo a personas que no le conocen o que están desviadas en el estilo de vida normal, o que ligeramente se han alejado completamente del Señor. Y no hablo solo de no creyentes, sino también hablo de hermanos que se han alejado y se han enfriado, ya sea por el trabajo, sea por lo que fuere. Amén, hermanos.